Hola, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí hoy con todos vosotros y quería dar las gracias a Bepa y al Genfe y también a Zoetis por permitirme unirme a este ciclo de conferencias sobre la artrosis felina, que me parece un tema interesantísimo porque normalmente, y yo la primera, vemos muchos perros en consulta por este problema, pero los gatos sigue siendo un porcentaje bajísimo y es una pena porque si la conociéramos más, si conociéramos más la enfermedad, podríamos dar más opciones a los dueños de tratamiento. Entonces me ha parecido muy interesante este ciclo de conferencias y bueno, pues espero que vosotros lo disfrutéis tanto como yo. Bueno, en primer lugar, tendríamos que valorar un poco o hablar de lo que consideramos el tratamiento no farmacológico de la artrosis felina. Clásicamente, en la artrosis humana se hablaba de dieta y ejercicio como complemento a la medicación. Hoy en día eso, bueno, pues como comprenderéis, se ha avanzado un montón, hay muchas otras terapias y entonces ya no nos quedamos ahí solo, aunque esté incluidos también, pero no nos quedamos ahí solo. Entonces, en primer lugar, mantenemos la dieta. Yo he añadido pérdida de peso porque, mira, desgraciadamente la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso está incrementándose en nuestras mascotas una barbaridad. No sé por qué nosotros los veterinarios lo hemos dejado de lado. No sé por qué los propietarios piensan que quieren más a sus mascotas por darles más de comer o darles más chuches, pero eso es lo que está ocurriendo. Entonces, tenemos un campo aquí que, como os decía, no entiendo muy bien por qué el veterinario ha dejado de lado y se lo ha... Parece como que no es medicina, ¿no? Y entonces, claro, nosotros decimos, bueno, es que vender piensos, pues esto no es medicina. Bien, pues se nos olvida que la nutrición sí es parte de la medicina veterinaria y hemos dejado este campo a una serie de gente bueno, que pueden ser muy duchos en la materia, pero que no dejan de ser vendedores de pienso y nos olvidamos que los nutricionistas somos nosotros. Entonces, tenemos que retomar esto y tenemos que hacernos cargo de este tipo de pacientes que tienen un sobrepeso y a veces, como os digo, una obesidad. Y no decirles simplemente, dale una dieta de pérdida de peso. No, no, no. O sea, darle la importancia que tiene, es decir, que no os tiemble la voz cuando entréis en la consulta y os encontréis con un gato gordo y parece que me da un poco de miedo a ver el dueño, si se va a enfadar. Mira, yo lo siento, pero a mí me parece que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y si el gato está gordo, está gordo. Y hay que decírselo al propietario. Y hay que hacerle entender que no es que a Gema le gusten los gatos o los perros delgados, es que es un problema de salud. Y además muchas veces hago hincapié en que ya se pueden gastar una millonada en rehabilitación, en medicación, en un montón de cosas que no va a servir para nada. Si el gato tiene sobrepeso u obesidad, no va a funcionar. Y se lo recalco muchísimo. Y no solo se lo recalco y le dejo ahí y le prescribo una dieta para pérdida de peso, no. Le calculo las calorías, le calculo si le dan chuches o no, también cuántas calorías supondría eso, si se las puede dar, si no, porque yo entiendo que pasar de 100 a 0 es muy complicado y hay que ponerse en el lugar del propietario y facilitarle un poco también esta tarea, que no es fácil. Incluso algunas veces le tengo que remitir a medicina interna porque hay que averiguar si tiene algún problema endocrino que esté agravando esta situación, con lo cual tengo que echarle una mano también al propietario con esto. Pero no lo dejéis de lado, por favor, porque no tiene ningún sentido, porque es que esta es vuestra responsabilidad y forma parte del tratamiento multimodal de la artrosis. Entonces tenéis que haceros partícipes de la alimentación del gato en este caso, ¿no? Además de esto, tenemos la rehabilitación, que lo he metido como rehabilitación porque creo que es un concepto más amplio, luego hablaremos de ello. Y dentro de la rehabilitación tenemos los ejercicios terapéuticos, la terapia física y las terapias manuales. La acupuntura también ha demostrado un valor y un beneficio en el tratamiento del dolor. Tenemos actualmente muy buenas ortesis para fijar articulaciones y disminuir la sensación de dolor gracias a esto. Y tendríamos por último la cirugía, que no me voy a meter en ello porque esto no es mi campo, esto es de ortopedas y de traumatólogos y ya tuvimos a Nacho ayer, así que cualquier duda que tengáis de esto, ahí os dejo con él.
Bueno, vamos a meternos entonces en lo que sí me llama, que es la rehabilitación, y vamos a hablar ahí de 3 cosas. Vamos a hablar de muchas más cosas, pero bueno, quiero centraros en 3. Ejercicios terapéuticos, que son ejercicios no así a lo loco, no al tuntún, que haga ejercicio, no. Le tengo que poner una serie de ejercicios determinados con un fin último. Y ese fin va a estar determinado por lo que yo he hecho en mi valoración funcional y el objetivo que me he puesto. La terapia física, que sería un poco la aplicación de aquellos medios físicos para la recuperación funcional, y terapias manuales. Pero quiero empezar diciéndoos lo que es la rehabilitación, o mejor dicho, lo que no es la rehabilitación. Mira, rehabilitación no es jugar con los perritos. Estas frases son estas frases que sufrimos los rehabilitadores muy a menudo. A veces te las tomas a cachondeo y otras, oye, pues te duele en tu corazoncito, ¿no? No, es que los de rehabilitación están todo el día allí jugando con los perritos. Pues no, rehabilitación no es jugar con los perritos. Rehabilitación no es tampoco electrocutar a nuestros pacientes. Algún compañero cuando nos hemos visto a un congreso me ha dicho, ¿qué? ¿Sigues electrocutando a tus pacientes? Pues no, mira, no estoy electrocutando a mis pacientes como si estuvieran en un manicomio del siglo XIX donde se daban electroshocks para las enfermedades mentales. No, ese no es mi trabajo. Y tampoco es rehabilitación dar masajitos. No es me pongo a tocar al perro, venga, vamos a manosearle un poquito a ver qué pasa. No, tiene que tener un fin, tengo que saber por qué, cómo, cuándo lo doy, dónde lo doy, tiene un sentido, ¿no? Y entonces, ¿qué es rehabilitación? Pues mirad, rehabilitación es valorar funcionalmente al paciente y hacerle retornar a una vida funcional. Es decir, es hacer un diagnóstico, establecer cuáles son sus puntos débiles, sus problemas de movilidad, dónde están, a qué tejidos afectan, para proponerle un plan de rehabilitación que le lleve a esa vida funcional de nuevo, que le lleve a poder jugar como estaba jugando antes. Que claro, está muy divertido, pero esto es una mejora de la calidad de vida del perro y, por supuesto, una mejora de la calidad de vida del propietario. Y con el gato pasa exactamente igual. No nos olvidemos que al gato le pasa lo mismo. Rehabilitación también es utilizar terapias físicas con un fin terapéutico para disminuir la sensación del dolor o mejorar la circulación en los tejidos y mejorar así la salud de los tejidos. Cuando yo aplico el TENS en Luca, como veis en la foto, lo estoy aplicando porque ya tiene una degeneración lumbosacra que de vez en cuando le da mucho dolor y no puede ejercer su función. Y su función habitual es ser un perro de deporte, es ser un perro de agility. Ahora ya está retirada, pero la tratamos durante muchos años y la perra pudo seguir haciendo esa actividad. Yo ponía esa terapia física con un fin para que llegara a retomar esa actividad deportiva que ella hacía, que como veis es impresionante. Rehabilitación también es, mediante el uso de las manos, localizar y tratar los puntos de dolor y acortamiento que afectan a la movilidad del perro para restaurar su función. No es solo manosearlo, sino que tengo que hacer un diagnóstico manual. Tengo que ver qué pasa, dónde pasa, qué es lo que está pasando y tratarlo con el masaje adecuado. O sea que es más allá, algo más allá de manipular los tejidos así al tuntún. ¿Vale? Entonces, todo esto es rehabilitación y como veis el fin último siempre es restaurar función. Es decir, cuando nosotros hablamos de metas en rehabilitación, por supuesto, optimizar la salud del animal, pero sobre todo es que el animal sea funcional. Esa es nuestra meta y eso es lo que tenemos que conseguir con nuestros felinos artrósicos. Antes de meterme de lleno al tratamiento, quiero puntualizaros algunas cosas y una muy importante y es que el éxito del plan del tratamiento de rehabilitación, no solo de rehabilitación, el plan de tratamiento de la artrosis, es decir, todo el multimodal, es decir, desde la medicación, pasando por todos los no farmacológicos, cirugía y tal, el éxito de ese plan de tratamiento va a depender, uno, de que hagamos un examen correcto y una valoración intensa del paciente. Utilizando al propietario, pero en el caso del felino es complicado todo y entonces muchas veces vamos a tener que utilizar al propietario para ese examen y esa valoración funcional. Tener un diagnóstico correcto, esta es otra de las claves, o sea, tengo que saber qué pasa,
tengo que conocer qué enfermedad tenemos, qué lesión tenemos, en qué estadio está, a qué tejidos afecta, porque eso me va a llevar a adaptar la rehabilitación en este caso, pero el tratamiento en general, al tipo de paciente, a su situación en ese momento y a la dinámica de su enfermedad. Y todo esto va a llevar a que yo tenga mayor éxito. Yo no puedo poner, vuelvo un poco a la rehabilitación, no puedo poner un plan de rehabilitación sin haber hecho todo esto antes y sin tener claro con todo esto cuáles son mis objetivos. Porque si no, ¿sabéis qué pasa? Que yo me comportaría o me convertiría en lo que yo acuñé en su día como ponedor de electrodos. Un ponedor de electrodos es aquella persona a la cual le llega un paciente, y vamos a poner el caso que tenemos entre manos, un paciente felino osteoartrósico, y entonces decide poner los electrodos para ver qué pasa. No, es que a mí me han dicho que esto funciona, entonces para el dolor, y entonces bueno, pues vamos a ponerlos a ver qué pasa. No, es que antes de todo esto yo tengo que ver si esa es la terapia adecuada para el paciente, si esa es la terapia adecuada para el tejido afectado del paciente, para el objetivo que me tengo que plantear con el paciente y cómo pongo esa terapia. Es decir, ¿por qué pongo 85 hercios y no 30? ¿No? Tengo que saber qué estoy haciendo. Entonces, a mí me gusta trabajar muy, y todos los que me conocen saben que soy como muy cuadriculada en este sentido, y es, primero tengo un buen examen y una valoración del paciente, llego a un diagnóstico correcto, y aquí normalmente tenemos un apoyo estupendo por parte de los traumas y los neurólogos, y después me planteo unos objetivos con esto. En general, en el caso de la artrosis felina, los objetivos van a ser disminuir la sensación de dolor, disminuir la inflamación, recuperar la movilidad articular, recuperar la masa muscular, recuperar la propiocepción y el retorno, como siempre, a la vida funcional. Pero tengo que saber la dinámica de la enfermedad, en qué estadio está y qué tejidos están afectados, para poder aplicar todo el tratamiento que vamos a ver a continuación. Y antes de meterme en los tratamientos, otra puntualización, otras consideraciones que quiero que tengáis muy claras con los gatos. Y la primera es, el gato no es un perro pequeño. Es que si pudiera hablar no lo diría. Tío, no soy un perrito. Entonces, trátame como felino, entiende mis propias características, mi idiosincrasia, mi manera de ser, mi manera de actuar frente a ti, entiéndeme. Y entonces a partir de ahí hablamos. Si pudiera decírnoslo, nos lo diría así. El gato necesita menos restricción y menos manipulación que un perro y mucha más paciencia. Las sesiones, por tanto, suelen ser más cortas que en perros, no podéis dedicar el mismo tiempo y sí que tenéis que aprovecharos de esas características especiales del gato y usar el juego y el instinto de caza, por ejemplo, cuando pongáis los ejercicios terapéuticos. Se puede usar la mayoría de las terapias físicas, la verdad es que no hay ninguna contraindicación de ninguna, pero sí que tenéis que ver la tolerancia del gato a ellas. Por ejemplo, una que normalmente la gente piensa que los gatos no van a tolerar para nada y que pasa justo lo contrario es la electroestimulación. Les suele encantar, es una terapia sencilla porque no les tocas y les hace, incluso yo diría que incluso más efecto que al perro. Bueno, vamos a ver algunas de las técnicas, no vamos a ver todas, vamos a ver algunas de las técnicas y modalidades terapéuticas que podemos aplicar. Deciros que en rehabilitación las agrupamos en pasivas y activas, incluso dentro de las activas tenemos activas asistidas y resistidas. Y bueno, pues por poneros algunos ejemplos, yo aquí en las pasivas os he incluido la termoterapia, la cinesiterapia pasiva, que son los movimientos pasivos articulares, que los hace el terapeuta, no hay una contracción muscular activa por parte del paciente, los estiramientos y las tracciones, el masaje, la electroestimulación, nos metemos con máquinas ya, ultrasonidos, diatermia, láser, magnetoterapia y bueno, muchas más que van saliendo. Y en las terapias activas, en el grupo de terapias activas, como os decía, tenemos que distinguir la cinesiterapia activa. Cinesiterapia siempre es terapia con movimiento, ¿no? Entonces sería lo que los ingleses llaman ejercicios terapéuticos. La cinesiterapia activa es la que realiza el paciente por sí mismo. Podemos obviamente ayudarle, animarle, pero que lo hace por sí mismo. La cinesiterapia activa asistida es cuando necesita algún tipo de apoyo, sea con nuestra mano o con algún arnés o
alguna ortesis para poder realizar el ejercicio, y luego la resistida es cuando ejercemos una fuerza en contra del movimiento, ¿no? En este caso podríamos meter ahí la hidroterapia, ¿no? Pues por las características propias del agua va a ser una terapia activa, sí, pero va a ser resistida. Y por empezar, pues empezamos con las pasivas y vamos a hablar de la electroterapia. Mirad, en la electroterapia lo que vamos a utilizar son corrientes eléctricas de baja y media frecuencia. Cuando hablamos de baja y media frecuencia, hablamos que nos movemos en centenas de hercios en el caso de la baja y en decenas de hercios, en miles, perdón, de hercios en el caso de la media. Electroterapias hay un montón, hay diferentes modalidades. Os he puesto aquí algunos ejemplos. Los más comunes son el TENS y el EMS porque son aparatos portátiles y muy llevaderos, con lo cual, y además lo toleran muy bien todos los gatos. Entonces son las que más utilizamos. Luego tenemos corrientes ya de media frecuencia, por ejemplo las interferenciales, que hay que hacerlas ya con aparatos de mesa, con aparatos más grandes, dinámicas o microcorrientes, ¿no? Que ya necesitamos un aparato de mesa más grande. ¿Y en qué se basa la electroterapia? Pues mirad, lo que hacemos es pasar una corriente eléctrica a través del organismo y esta corriente eléctrica va a provocar unos efectos no excitatorios y unos efectos excitatorios. Y ambos nos pueden servir para terapia. Los no excitatorios, pues fundamentalmente lo que provocan es un cambio en la permeabilidad de membrana. Entonces esto nos puede ayudar con cicatrizaciones, edemas, etcétera, etcétera. Y los efectos excitatorios, que son los que más utilizamos, lo que provocan es la despolarización de fibras nerviosas, bien sensitivas o bien motoras, dependiendo de los parámetros de frecuencia y miliamperios que utilicemos, ¿no? Intensidad. Cuando despolarizamos fibras sensitivas estamos hablando de analgesia y cuando despolarizamos fibras motoras estamos hablando de estimulación muscular eléctrica. En general, cuando hablamos eso que os decía de estimular fibras nerviosas sensitivas y analgesia, disminuye la sensación de dolor por una serie de mecanismos, entre ellos la teoría de la compuerta y la liberación de endorfinas endógenas. Pero además nos incrementa la vascularización y podemos también o bien aumentar o reducir el tono muscular en función de que estemos utilizando una despolarización de fibras sensitivas, que en ese caso reduciríamos el tono muscular, o unas fibras motoras, que en ese caso lo aumentaríamos. Entonces, generalmente este tipo de terapias se utilizan fundamentalmente para el tratamiento del dolor. Una cosa muy útil que tiene el TENS, por ejemplo, es que es fácil de utilizar y barato, con lo cual podéis recomendarle a los propietarios que lo tengan en casa y se lo pongan incluso todos los días, se puede poner incluso hasta 2 veces al día. ¿Cuánto tiempo? Pues estamos poniendo más o menos unos 20-30 minutos. Si queréis liberar endorfinas tenéis que llegar hasta los 30, porque es a partir de los 30 minutos cuando se empiezan a liberar, pero es que se puede poner hasta 1 hora. Yo tengo en este caso perros que lo llevan hasta 1 hora. Entonces el TENS es una terapia, ya os digo, bastante asequible, que podéis enseñar a los propietarios a hacerlo en casa, se lo programáis y ellos todos los días le ponen la terapia. El EMS, que es la electroestimulación muscular, ya es un poco más complicado, no por nada, sino porque hemos tenido una experiencia de propietarios que se han pasado ahí provocando la contracción muscular del pobre animal y han venido peor, claro, porque han venido con unas contracturas musculares tremendas. Entonces ahí ya nos da un poco más de reparo, ¿no? El decirle al propietario, es un propietario que veamos muy concienciado, que sepa y tal, o que entienda bien. Y que entienda bien un poco la respuesta del animal. Si no, rara vez lo mandamos. Pero sí mandamos mucho el TENS como tratamiento para el dolor, y en el caso de la artrosis, fenomenal, porque es que además se lo pueden poner todos los días y van a conseguir una mejora interesante. Tenemos también los ultrasonidos, que es otro tipo de terapia. Esta es muy sencillita porque realmente lo que tenemos son ondas de sonido generadas a 1,1 o 3 MHz, 3,3 MHz, y esas ondas de sonido, cuando atraviesan el organismo, se produce
calor profundo por un efecto mecánico simplemente. O sea, las ondas de sonido penetran en el organismo y empiezan a generar movimiento de moléculas. Ese movimiento de moléculas al final genera un incremento de la temperatura del tejido. No es que lleguen profundísimos, porque estamos hablando de que pueden llegar como a 5 centímetros, pero hombre, 5 centímetros en un gato ya es una profundidad bastante interesante. ¿Qué va a conseguir el ultrasonido? Este calor profundo, ¿qué va a conseguir? Pues obviamente, como cualquier calor, ¿no? Incrementar la circulación, incrementar la elasticidad de los tejidos y mejorar la movilidad articular, con lo cual podéis imaginaros que en la artrosis es algo que es interesante usar. También además disminuye la tensión muscular, con lo cual puedo utilizarlo también previo al masaje para la relajación de la musculatura. De esta forma, indirectamente, gracias a todo esto que hace, disminuye la sensación de dolor. Es una terapia que ya requiere un aparato especial, que ya no es tan barato y que, bueno, pues se podría hacer todos los días y previo, como os digo, pues a luego una manipulación. Tiene una cosa y es que no se puede aplicar sobre relieves óseos porque podéis provocar una periostitis. Ese choque de las ondas de sonido contra el hueso puede provocar una periostitis. Y la verdad es que el tiempo de aplicación es un tiempo bastante moderado. Quiero decir que podéis aplicarlo desde 4 minutos hasta 15, ¿no? El tratamiento depende un poco de la situación en la que estés. Siempre digo lo mismo. Cuanto más agudo, menos tiempo. Más crónico, más tiempo. Después tenemos como otra de las terapias el láser terapéutico. El láser terapéutico, no sé si lo sabéis, pero realmente el láser es un acrónimo. Y entonces es el acrónimo de luz amplificada por emisión estimulada de radiación, ¿vale? Esto en inglés. Lo que realmente estamos haciendo es aplicar una energía dentro del espectro electromagnético para facilitar una actividad bioquímica. Hoy en día ya se habla poco de láser así simplemente o de terapia láser, se habla mejor de fotobiomodulación. Eso es lo que realmente es la terapia láser, una fotobiomodulación. Es decir, hay una luz que es absorbida por un cromóforo y que produce un cambio bioquímico. Todos, vamos, que conocéis ejemplos de esto, la producción de vitamina D en nosotros a través de la luz solar, o sea, gracias a la luz solar, la fotosíntesis es otro ejemplo de esta fotobiomodulación. Entonces nosotros lo que estamos utilizando es luz para producir un cambio bioquímico en el organismo que nos lleve a otras respuestas interesantes de cara a la terapia. Los especialistas no se ponen muy de acuerdo en cuanto al mecanismo de acción, pero parece que lo que sí todos tienen claro es que el sistema citocromo C es como el mecanismo seguro que ocurre en el organismo, ¿no? No me voy a meter en toda la citocromo C oxidasa y todo esto porque podría llevarnos mucho tiempo, pero realmente lo que sí que quiero es que veáis que el fin último, la respuesta que obtenéis, ese cambio bioquímico que obtenéis es la formación de ATP y todos sabemos que el ATP es la moneda de energía y es lo que hace que se produzcan muchas de las funciones celulares. Entonces, gracias a esta formación de ATP, va a haber como una cadena de eventos después y vamos a provocar una respuesta biológica secundaria. Entonces, ¿qué va a conseguir todo esto? Pues disminuir la sensación de dolor, disminuir la inflamación y estimular la regeneración tisular. Con lo cual, en el caso de la artrosis, es una terapia que me viene fenomenal porque trato no solo el dolor, sino que además puedo tratar todos los tejidos periarticulares porque puedo graduar la profundidad a la que llego y disminuir así la inflamación y mejorar la calidad de los tejidos periarticulares. Es además una terapia que la toleran fenomenal porque bueno, pues son terapias que no tienes que manipularles mucho, que no tienes que tocarles mucho y entonces lo aceptan de buen grado. Otra de las terapias son los campos magnéticos pulsátiles o conocido como magnetoterapia toda la vida. Este método igual es seguro, con pocas contraindicaciones, hay que tocar poco al paciente, con lo cual lo mismo, o sea, fijaos es cómo se quedan dormidos, es bien, tú me dejas aquí, yo me relajo, no me estresa nadie y estoy tan feliz. Tiene efectos biológicos, bioquímicos y celulares. Entonces, un poco como el láser, voy a actuar a nivel celular de forma que
controlo el dolor, estabilizo membranas, favorece la regeneración de los tejidos y activa la circulación y refuerza el sistema inmune. Como os digo, es una terapia bastante sencilla de entender, de hacer. Se puede poner todos los días, se puede poner días alternos. El tiempo, bueno, pues va en torno a los 10, 15 minutos, 20. Puede estar un paciente crónico incluso hasta una hora. Bueno, podría, pero realmente los tiempos con los que jugamos, porque si no se quedan muy hipotensos, los tiempos con los que jugamos en rehabilitación veterinaria son muy cortos. Entonces, realmente 20 minutos de tratamiento, media hora de tratamiento sería suficiente para un caso de artrosis. Y como os digo, lo podéis poner todos los días o en días alternos o un día a la semana en caso de que nos vengan más. Nosotros tenemos algún compañero en Madrid que lo que hace es alquilárselo a los propietarios. Entonces se lo lleva el propietario a casa, él se lo deja programado y simplemente tienen que darle un botón y se lo ponen. Y donde yo estuve haciendo las prácticas en un centro de rehabilitación de Chicago, allí lo que tenían era curioso porque lo tenían en una tarjeta. Entonces al propietario le daban una tarjeta y el propietario entraba directamente en la sala de magnetoterapia con esa tarjeta por fuera de la clínica, o sea, tenía acceso al exterior. Entonces con esa tarjeta entraban y esa misma tarjeta servía para meterla en el aparato y empezaba la terapia. Entonces eso tenían que poner a su gato o a su perro dentro del solenoide del magneto y empezaba la terapia. Entonces, como veis, es algo sencillo, pero que consigue bastante efecto, sobre todo a nivel dolor. Entonces, bueno, pues no es desdeñable. Tenemos también la diatermia que es algo que, bueno, está ahora más de moda, ha empezado a salir. Hay varios tipos, capacitiva, resistiva. La mayoría de los aparatos pueden hacer las dos cosas, simplemente cambiando el cabezal. Hay otra que es difásica, que es la que estamos utilizando nosotros. Y bueno, realmente la base es utilizar de nuevo corriente eléctrica, en este caso de alta frecuencia. Entonces, cuando le meto corrientes de alta frecuencia, es decir, decenas de miles, obtengo efectos térmicos y no térmicos. Generalmente más térmicos que no térmicos, ¿eh? Entonces, los efectos terapéuticos que yo voy a conseguir aplicando diatermia son la disminución de la sensación de dolor, tiene un efecto antiinflamatorio, drenante y de regeneración tisular. Es una terapia que va muy bien para los problemas tendinosos y musculares. Entonces, cuando yo tengo un gato con artrosis, lo normal es que tenga la musculatura asociada a la articulación afectada muy contracturada. Entonces, es una técnica que de nuevo no siente nada, no le supone ningún estrés y la acepta de buena gana. En cuanto a la termoterapia, el frío y calor superficial, que esto lo conocéis absolutamente todos, es una terapia ancestral, se usa desde los egipcios, los romanos en las termas, los griegos con los atletas. O sea que realmente si a vosotros os dais un golpe y le preguntáis a vuestra abuela, ¿qué te va a decir? Ponte frío, hijo. O sea, es que no es ampliamente conocida, ¿no? Hay que tener dos cosas claras, y es que el frío se pone cuando el problema es agudo y el calor cuando el problema es subagudo o crónico. Si yo pongo calor en un problema agudo, lo voy a agravar, porque voy a aumentar la inflamación, voy a aumentar la salida de líquido, por lo tanto el edema, con lo cual frío agudo y calor subagudo o crónico. ¿Qué efectos voy a conseguir? Pues voy a conseguir, depende, calor, ¿qué voy a conseguir? Disminución de la sensación de dolor, aumento de la plasticidad tisular, estimulación del riego sanguíneo. Y en el caso del frío, lo que voy a conseguir es disminución de la sensación de dolor, voy a tener un efecto antiinflamatorio y antihemorrágico. Podéis aplicarlos además bien por separado, en caso de que tengáis muy claro que está en fase aguda, porque esto queda muy bonito cuando dices frío agudo, calor, crónico, subagudo. Bien, ¿en qué fase está la artrosis de este gato? ¿Tenemos un rebrote? ¿Está en fase aguda o no? Entonces, a veces cuando nos entra esta duda, lo más interesante es que estas dos terapias se pueden usar en alternancia. Yo puedo poner contrastes de frío-calor y estoy en esa fase subaguda tratando tanto la inflamación
como la estimulación del riego, consiguiendo la estimulación del riego sanguíneo y el aumento de la plasticidad tisular. Como os he dicho, es una terapia superficial. Esto significa que no llegáis más allá de 1 centímetro, 3 centímetros como muchísimo, ¿vale? Pero de nuevo, bueno, pues el gato es un animal pequeño que 1 centímetro o 3 tampoco es desdeñable. ¿Cuánto tiempo hay que aplicarlo? Pues normalmente los estudios hablan que entre 15 y 20 minutos, tanto para una cosa como otra, tengo suficiente. Con lo cual, aplicar más allá no voy a bajar más la temperatura, ni tampoco voy a aumentar más la temperatura. En el caso de que pongáis contrastes, no os vais a ir a esta barbaridad de tiempo, sino que vais a alternar pocos minutos, siempre poniendo el último más. Es decir, por ejemplo, si hacéis una alternancia de frío, calor, frío, la cantidad de pases, pues hombre, idealmente podrían ser 5 o 7, pero la verdad es que los gatos nos van a tolerar más de 3. Entonces, esa alternancia podría ser, por ejemplo, frío ponerlo 3 minutos, calor ponerlo otros 3 minutos y terminar con un frío de 6 minutos, ¿vale? Si es un poco la idea que tenemos. Si podéis aumentarlo, si el gato os tolera, pues ponéis 5, 5, 10. El caso es que el último que pongáis siempre sea el doble del resto. Esto, como el TENS, pues es una terapia que se puede hacer en casa. Pueden tener bolsas de semillas para el calor los clientes, pueden tener bolsas de gel para el frío y lo pueden aplicar en casa con mucha tranquilidad. Entonces, ¿qué mandamos nosotros cuando tenemos un gato con osteoartrosis? Pues generalmente lo que hacemos es mandarles con contrastes de frío y calor y con el TENS. Y de esa manera los tenemos controlados. Nos vamos con los ejercicios terapéuticos, que hemos dicho. Ejercicios terapéuticos son aquellos que tienen un fin. O sea, yo tengo muchísimos ejercicios terapéuticos, pero tengo que tener claro qué voy a conseguir con ellos, porque eso es lo que va a hacer que determine el prescribir unos u otros, ¿vale? Entonces, en el caso de la artrosis, podemos realizar ejercicios en estación para trabajar la propiocepción, que es un concepto muy amplio y que con cualquier lesión se va a perder, y para trabajar también la carga y el equilibrio. El trabajar la carga nos permite además trabajar la musculatura, con lo cual vamos a trabajar la musculatura de forma estática, de forma isométrica y vamos a ganar así tono y vamos a ganar estabilidad articular, que es lo que necesita una articulación con artrosis, estabilidad por parte de todos los tejidos que la rodean. Podemos hacer además sentadillas para ganar masa muscular en las extremidades posteriores, por ejemplo, o hacerle subir al gato por cuestas, que pongamos una tabla en casa, por ejemplo, del suelo al sofá y le hacemos subir por allí, o incluso si tenemos escaleras podemos animarles también. Como os decía al principio de todo, es interesante que aprovechéis el instinto de caza para que estén entretenidos, porque si no el gato se aburre súper rápido y os permitan hacer los ejercicios. Entonces, jugar con algo, entretenerle con manos, láseres, cuerdecitas, plumas, algo que le tenga enfocado a lo que estáis haciendo. Veis aquí, por ejemplo, estamos utilizando diferentes texturas para hacer ejercicios en cuadrupestación. Estamos haciendo una carga alterna con este señorito que está cazando esa cuerda que le encanta. Con este otro abajo a la derecha estamos haciendo equilibrio en una tabla de Freeman. Lo que estamos haciendo con esto es que trabaje la musculatura del core y trabaje toda la musculatura postural, aparte obviamente a nivel cerebelar. Y con este señorito que está subido en el balón, en el Bosu, pues 3/4 de lo mismo. Estamos haciendo equilibrio y trabajando la masa muscular. Además podéis hacer cavaletti. Los cavaletti son estos palos que veis en este vídeo paralelos. Hacemos al gatito y, como os digo, animándole con algo que le llame la atención, le hacemos pasar por encima de forma coordinada. Esto le va a ayudar a trabajar la flexoextensión articular, con lo cual en el caso de la artrosis es estupendo, pero también trabajará la propiocepción, trabaja el equilibrio. Fijaos en este otro que está haciendo serpentinas, lo veis aquí. Estamos haciendo serpentinas siguiendo una pluma, fenomenal. Está entretenido, cazando, pero a la vez, está haciendo ejercicio. Entonces tenemos que irle guiando
¿Veis? En este caso, bueno, pues no es un gato artrósico, es un gato que tenía una ataxia cerebelosa, pero que lo podéis hacer exactamente igual con un perro artrósico. Y otra cosa que hacemos con mucha asiduidad es entrenar el salto. Porque claro, muchos de nuestros gatos artrósicos, y bueno, en este caso, por ejemplo, este también con esa ataxia cerebelosa, pierden el cálculo de distancias y pierden la capacidad de salto. Entonces lo que hacemos es animarles a que vayan subiendo desde el suelo a diferentes alturas para que así vayan entrenando esa capacidad de salto. Este es un ejercicio muy interesante y además les suele gustar un montón. Veis que a veces nos toca no solo con plumas, sino que ponemos el transportín cerca porque a veces el mero hecho de querer ir hacia el transportín nos ayuda a que haga el ejercicio. Podemos trabajar también con los gatos en la cinta andadora terrestre. A ver, hay que entrenarle, hay que enseñarle a hacerlo, porque si tú le subes y el suelo se mueve, el gato entra en pánico, pero con mucha paciencia y mucho juego y mucha caricia, pues al final terminan acostumbrándose. No os voy a decir que todos, por supuesto que alguno pues lo rechaza, pero bueno, podemos trabajar con ellos. Obviamente, si hay que guiarles, pues les guiamos a lo que tienen que hacer, luego ya lo aprenden solos y ya caminan solos. Pero a lo mejor en un principio pues hay que decirle, mira, tenemos que hacer esto, no te preocupes, que no pasa nada. Y dentro de la cinta terrestre luego podemos complicarle la vida, porque podemos irle poniendo algún obstáculo más para que se lo encuentre y lo tenga que saltar, como en este que le estábamos ahí haciendo una guarda de poner un palo, que lo mira para atrás como diciendo, pero estos humanos de verdad es que no saben más que fastidiarme. Pero veis que se puede complicar el trabajo también, incluso las cintas puedes ponerlo en cuesta, puedes poner a más velocidad, menos velocidad, y ya os digo que sorprendentemente lo toleran bastante bien. Seguimos con la masoterapia o masaje terapéutico, que bueno, pues como hemos hablado antes, consiste en la manipulación de los tejidos blandos con las manos y el cuerpo, que sigue siendo una técnica muy antigua, igual que el frío y el calor, que ya tenemos desde la época de los egipcios, los romanos y los griegos se hacían masajes, que ha avanzado, pero bueno, todavía queda mucho, existen muchos tipos de masajes y todavía los efectos terapéuticos no están muy estudiados a nivel científico, porque bueno, es complicado hacer un estudio científico con el masaje, no es muy difícil reproducir las mismas condiciones. Entonces todavía queda mucho por hacer, pero en general sí que se observa que incrementa la circulación, relaja la musculatura, incrementa la plasticidad de los tejidos, tiene un efecto de limpieza y además disminuye la sensación de dolor. Entonces, pues es una técnica muy apreciada para completar cualquier plan de rehabilitación. Cuando digo muy apreciada, generalmente es muy apreciada por el ser humano y muy apreciada por el gato por el perro o el caballo, pero el gato depende. Estos que veis aquí están ya muy acostumbrados y se dejan hacer de todo. Y es verdad que a veces nos encontramos gatos súper buenos que se dejan hacer de todo, pero sí que esta es una de las terapias más complicadas y que a veces incluso llegas a no dar porque te quieren comer. Entonces le explicas al propietario y el propietario le pones un vídeo con algún otro que tengas y el propietario lo intenta en casa. Pero cuando el gato entiende el beneficio que consigue, la verdad es que se entregan, ¿eh? Quiero decir, cuesta, y obviamente no os voy a engañar, hay gatos que ni de broma, pero generalmente cuando ya ve que se siente mejor, normalmente te deja hacerlo. En un gato con artrosis es que es fundamental. Lo que pasa es que no se dejan habitualmente, pero es fundamental porque, como os decía antes, toda la musculatura asociada a la articulación afectada va a estar contracturada y también va a estar contracturado la musculatura compensatoria, con lo cual para aliviar el dolor en general no solamente tenemos que tratar la articulación, sino que deberíamos tratar todos los elementos asociados a esa articulación. Entonces, bueno, pues nada, con mucha paciencia y mucho arte para poder dar el masaje al gato. Tenemos además otras terapias manuales como la cinesiterapia pasiva. La cinesiterapia pasiva os he dicho antes que eran los movimientos articulares pasivos. Los hago yo, el gato no mueve nada de forma activa y con estos movimientos articulares pasivos yo voy a conseguir activar los receptores articulares, estimular la producción de líquido sinovial, mejorar la plasticidad de los tejidos, incrementar lógicamente la movilidad articular y de forma indirecta con todo esto disminuir la sensación de dolor. Todos sabemos, el movimiento es vida y cuando te mueves te duele menos y cuando estás, y desgraciadamente ahora que estamos con el confinamiento nos estamos dando cuenta, o sea, el hecho de estar con una actividad física muy disminuida
hace que sintamos mayor anquilosamiento y mayor dolor. Entonces el movimiento es importante. En este gatito estoy haciendo estiramientos, además que me deja fenomenal. Y el estiramiento es diferente de la cinesioterapia pasiva porque llegamos y forzamos hasta el final del arco articular y aguantamos ahí unos segundos. Los estiramientos van a conseguir, como todos sabéis, incrementar la flexibilidad, incrementar también el arco articular, mejorar la alineación y reducir el espasmo muscular. Ya os digo, la cinesioterapia pasiva consiste en movimientos pasivos articulares de flexión y extensión suaves y que no tenéis que hacer más de 10 como mucho por cada articulación, mientras que el estiramiento ya tengo que forzar hasta el final del arco articular, tanto en flexión como en extensión, y aguantar ahí unos segundos. ¿Cuántos? Pues mirad, lo ideal sería 15, pero con un gato vais a empezar con 3 segundos, si os deja 5 segundos, y vais a repetir entre 3 y 5 estiramientos, ¿vale? Si os deja el primero 5 segundos, daros con un canto en los dientes, porque normalmente no se dejan tanto. Y por último, vamos a ver la hidroterapia. La hidroterapia, como os he dicho antes, es un ejercicio terapéutico de cinesioterapia activa resistida. Estamos en un entorno acuático, con lo que eso conlleva, con las características propias del agua. Nos permite la movilización sin carga o al menos con una carga mínima. De forma indirecta, porque hay movimiento, nos alivia el dolor, y lo que sí requiere es un periodo de adaptación. ¿Es que el gato, vas a meter al gato en el agua? Pues sí. No todos los gatos, igual que os he dicho con el masaje, van a aceptar el agua, pero nos sorprende porque la mayoría de los gatos, si lo haces con ese periodo de adaptación y poco a poco, lo toleran bastante bien. No la piscina, pero sí la cinta subacuática. Tenemos varias modalidades, yo por ejemplo pues con las que trabajo más con la piscina y la cinta subacuática, y como os digo, los gatos la toleran, y os voy a enseñar aquí algunos vídeos. Esta es Cora con artrosis, que es esta es la última paciente que tenemos en curso, y como veis es más elegante que nadie andando en la cinta subacuática, o sea, es que es una maravilla. Esta señorita, o sea, no necesitó periodo de adaptación, para nada, es que según entró, bueno, vio que se movía el suelo, estaba un poquito, pues, ¿qué pasa aquí? Pero enseguida se hizo con la cinta y ya la veis. Sin embargo, pues esta otra gatita sí que necesitó un periodo de adaptación, poquito a poco. Allá la colocábamos el arnés flotador porque era más fácil de manejarla así. Algunos tenemos que meterles incluso con un collar isabelino para que no se giren. Pero bueno, poco a poco se van adaptando, que ya la veis que ni tan mal, no lo hace tan mal. Y bueno, pues con esto no sé si tenéis alguna duda, ahora vamos a resolverlas. Y deciros, bueno, animaros a que no os quedéis solo en voy a darle medicación, sino que hay otras muchas cosas por hacer y que se pueden hacer con los felinos, que lo único que tenemos que, como os he dicho antes, adaptarlo y entender que no es un perro pequeño. Y bueno, pues con esto os dejo con esta frase y este masaje tan estupendo que está haciendo el gatito al cachorro, para que lo penséis, para que penséis que por poco que podamos hacer ya es un granito más de arena en todo este tratamiento de la artrosis para los gatos. Muchísimas gracias a todos, y bueno, pues ahí tenéis mi correo por si tenéis alguna duda, aunque sé que ahora vamos a tener una ronda de preguntas. Gracias.